los Hechos, capítulo 19, verso 32. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo que su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo? Que es el mismo Hijo. ¿Cuántos creen esa palabra? Gloria al Señor. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesucristo. Y está escrito: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Lo voy a leer nuevamente. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Cuántos de los que estamos acá saben para qué nos hemos reunido hoy? ¿Cuántos saben para qué nos hemos reunido? Levante su mano el que sabe para qué nos hemos reunido. Porque aquí vemos una reunión que, por el hecho de no ser para el Señor Jesucristo, habían tres cosas. Había división, había confusión, y la mayoría no sabía por qué estaban en ese lugar. En cambio, nosotros tenemos que reunirnos con un conocimiento pleno del por qué venimos a este lugar, del por qué venimos con unidad y con una misma visión. Porque hemos venido a ofrendar nuestro tiempo, hemos venido a ofrendar nuestras fuerzas, hemos venido a ofrendar obediencia, a ofrendar aún también dinero que representa nuestras fuerzas, también lo venimos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado un tiempo para Él, un tiempo para adorarle, y hay diferentes maneras de adorarle. Pero cuando miramos en este pasaje nos damos cuenta que habían algunos que no sabían para qué se habían reunido. Ahora, nosotros tenemos que saber que cuando venimos a recibir de su revelación, venimos a recibir del conocimiento de Dios. La palabra declara en el libro de Isaías: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Es decir, que a un pueblo de Dios puede ser llevado cautivo si desecha el conocimiento del Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a valorar sus enseñanzas, a guardarlas, pero también practicarlas en nuestras vidas. Porque si usted no la practica, entonces no la guardó. Si la guardó, se manifiesta en la práctica. En ese mismo libro de Isaías, en el capítulo 15, verso 22, se declara que Samuel dijo estas palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué será que Dios valora mucho que se preste atención a las cosas de Él? ¿Por qué Dios dedicó parte de este verso para que nos diéramos cuenta que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros? ¿Por qué será que Dios dejó ahí eso? ¿Será que Dios no tiene quien le preste atención a Él? Si Dios tiene miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. Dice la Escritura que Jehová es temible en la congregación de los santos, y yo creo que eso ocurre en el cielo. Fíjese de que mucha gente ignora que Dios está completo aún sin nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero Él dice que prestar atención es mejor que los sacrificios, es mejor que la grosura de los carneros. Ahí hay un amor paternal muy profundo, queriendo protegernos por medio de su consejo. Dios valora más que nosotros le tengamos atención a su palabra,
a que nosotros hagamos ofrendas de mucho dinero. Es mejor prestar atención que poner una ofrenda de 10,000 empiras. Es mejor prestar atención que poner una ofrenda de 100,000, lo que usted quiera. Es mejor prestar atención. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba, si por alguna razón yo llegaba tarde y ya había empezado el tiempo de la profecía, antes de la predicación yo me quedaba oyendo por la ranura de la puerta, escuchando lo que Dios estaba ministrando. Y eso es mejor que aquellos que llegaron temprano, porque algunos llegan temprano pero no ponen atención en medio del mensaje. Quizá yo llegué con esa falta, con esa situación, pero llegué con hambre y llegué con la disposición de atencionar lo que Dios estaba hablando en aquel lugar. Y eso es mejor que la grosura de los carneros, dice la palabra. Ahora, ¿por qué Dios quiere enseñarnos? ¿Por qué Dios quiere cada vez edificarnos con su revelación? Porque Él quiere destruir la ignorancia espiritual que muchas veces el ser humano tiene. Porque muchas veces la gente ignora cosas que van a suceder en su vida si no pone en práctica la palabra. Ignora cosas que, mire, si usted se diera cuenta que mañana a las 3 de la tarde van a minar su casa, estoy usando un término que Jesús usó también, que van a asaltar, que van a despojar su casa, le aseguro que usted a las 3 de la tarde o antes, usted pone un candado grande, una cadena, no sale de la casa, hace cualquier cosa para que no le vayan a destruir lo que usted tiene o le vayan a robar lo que usted tiene, porque usted se dio cuenta. Dios quiere que no ignoremos muchas cosas espirituales, porque si las ignoramos nos van a despojar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Ahora, el Señor nos deja ver que hay ignorantes, y yo no quiero decir con esto que usted es ignorante, de ninguna manera. Estoy hablando de la gente que no tiene un conocimiento que le va a servir, que ignoran cosas divinas. Y yo sé que usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, usted sabe de que la obediencia a Él trae bendición. Yo sé que usted ha recibido mucho conocimiento de la palabra, mucha revelación del Señor, pero yo quiero que vean el libro de Lucas capítulo 23 versos 33 y 34, porque el Señor en este pasaje dice unas cosas profundas, dice unas cosas que hay que guardarlas en el corazón, porque dice en Lucas 23 versos 33 y 34: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es ignorancia. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si hubiesen sabido de quién eran esas vestiduras, les digo que hubieran hecho otra cosa. La hubieran preservado. Quien la agarró no la hubiera tirado a jugarla en suerte. Pero esas palabras del Señor Jesús describen un evento que marcó la historia de la humanidad. Es decir, el sacrificio de Cristo es el evento más grande de la existencia, ya que es cuando nuestro Señor se presenta al compromiso de dolor, a la cita de dolor por usted y por mí. Y si Él fue fiel y fue puntual a la cita de dolor, Él será puntual a la cita de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el verso 34 se ve algo en esas 8 palabras que el Señor describe, que demuestra no solamente su misericordia, sino que menciona un conocimiento verdadero que Él estaba manifestando. Dijo Él: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo imagino que el Señor sigue diciendo esa oración, hermano. Cuando algunos de ustedes se quedan en su casa y hay reunión, ha de decir el Señor todavía:
perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, el perdón Dios lo da, pero la consecuencia de no congregarse usted la recibe. Porque si ese día usted iba a recibir una palabra de sabiduría para que su vida cambiara y no se presentó, usted fue perdonado por Dios, seguramente, porque constantemente vamos a Cristo por su perdón. Él nos perdona, pero el beneficio que Dios repartió ese día, usted se lo perdió. Porque usted se prefirió quedar en casa viendo televisión, platicando con la vecina, rascándose la panza, qué sé yo, en el Facebook, en el WhatsApp, en internet están muchos a esta hora de culto. Mucha gente que Dios tenía una palabra de vida para ellos, están desperdiciándola por cosas de esta tierra. Pero mire qué tremendo, el Señor en la cruz viene y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Dios demuestra ser verdaderamente la esencia misma del amor. Pero lo que me impacta es que también muestra la ignorancia de los que le crucificaban, porque nada más ni nada menos que el sabio de los sabios dijo: porque no saben lo que hacen. Ubíquese en ese preciso momento. Él no estaba sentado en una piedra comiéndose un pescado o un pan. Él no estaba predicando en una piedra o en una iglesia. Él estaba crucificado. Tenía un profundo dolor en su piel por los latigazos que había recibido. Un dolor punzante en las manos y los pies por las heridas de los clavos. Estaba rodeado de gente llena de odio y que le había ofendido gravemente. Él los observaba, miraba cómo sus ceños se fruncían. ¿Sabe usted qué es tener el ceño fruncido? Es bajar las cejas de aquí en medio. Mire, el Señor miraba ceños fruncidos. El Señor oía palabras torpes, llenas de odio. Pero ahí el Señor declara, Él declara esas palabras que de alguna manera seguramente impactó los cielos y la tierra. Padre, perdónalos. Y déjeme decirle que ellos fueron perdonados. Perdónalos porque no saben lo que hacen, pero por lo que hicieron perdieron beneficios. ¿Está conmigo? En cambio, las Escrituras hablan de una sabiduría de Dios que Él predestinó para nosotros. Y si nosotros la guardamos, mire que hay que ver los dos grupos. Está el grupo de los que no saben lo que hacen y se levantan contra Cristo, contra lo que es de Él. Pero está el otro grupo que Dios nos muestra en las Escrituras, y ahí estamos usted y yo. Porque la Biblia habla de una sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La Biblia lo declara. Es decir, que ellos tuvieron frente a sus ojos al autor y consumador de la fe y no le conocieron. Sin embargo, usted y yo no le vimos físicamente, pero su palabra llegó a nosotros y le conocemos porque le sentimos en nuestro espíritu y tenemos una relación personal con Él. Espero que cada uno de ustedes tenga una relación personal con Dios, porque si no, no sabe lo que hace, hermano. Si no, le puede pasar como los que leímos al inicio, que no sabían para qué se habían reunido. Si usted va conmigo a segunda de Pedro capítulo 3, verso 3. Segunda de Pedro 3:3, quiero que usted guarde esto. Dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero mire lo que dice el verso 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por medio del agua subsiste. Preste atención que el verso 5 dice: estos ignoran voluntariamente. Es decir, que hay quienes a sí mismos se vuelven ciegos
Y lo tremendo es que no saben lo peligroso que eso es. Usted caminaría con los ojos vendados por esa calle, la 33, que pasan trailers, ¿verdad? Camiones, carros a una velocidad terrible. Usted pasaría con los ojos vendados. Bueno, el que los hace termina muerto, ¿verdad? Pero yo no lo haría, hermano. El asunto es que hay mucha gente que espiritualmente se pasa en la calle 33 con los ojos vendados y muchas veces son llevados por la misma muerte y terminan en los sepulcros, y no solamente ahí, sino que en el mismo infierno, porque el cuerpo va al sepulcro, pero el alma va al infierno, y el infierno no es el lugar final, el infierno será echado en el lago de fuego. Entonces, ¿por qué? Porque se cruzan calles peligrosas, hablando espiritualmente, con los ojos vendados, ignoran muchas cosas, y lo tremendo es que lo hacen voluntariamente. ¡Qué terrible! Hermano, voluntariamente, oiga bien. Fíjese que eso sí necesitan que les despierten, porque ignorar voluntariamente algo. Usted ignoraría, hermano, su fecha de pago. A usted le pagan el 15 y el 30 o el 31. ¿Usted ignoraría que ese día le pagan? No lo hace, ¿verdad? Se le puede pasar cualquier día de culto, pero el día de pago no se le pasa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene sus ojos ahí. Ahora, mucha gente se le pasan bendiciones de Dios porque voluntariamente ignoran. Voluntariamente lo hacen. Pero terrible es que también hay cristianos que practican la ignorancia voluntariamente. Y eso los hace sentirse cómodos porque no tratan de conocer más de Dios. No tratan de conocer más de la palabra. Para algunos es más fácil quedarse viendo televisión que leyendo las escrituras. Y eso también es ignorancia. ¿Cuántas veces caminamos hacia el pecado por ignorar las consecuencias? ¿Cuántas veces creemos que manejamos la situación y desconocemos mucho? ¿Cuánto de lo espiritual ignoramos y Dios queriéndonos enseñar? Uno de pastor ha tenido que repetir a veces hasta las cosas porque la gente no cambia. La gente sigue practicando la ignorancia. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo llegué al Evangelio, empecé a guardar la palabra del Señor de tal manera que yo recuerdo que mi pastor, hubo un momento en que le dije yo, mire pastor, lo que enseñan ahí en Corderitos es lo que yo predico. Y me dijo, ya estás jugando en primera división, yo no te voy a pasar a segunda división. Y usted sabe que segunda división es inferior que primera, ¿verdad? El asunto es de que Dios me daba la predicación por medio de mi pastor y yo también escudriñaba, escribía, investigaba, guardaba la palabra del Señor, pero hay gente que no lo hace, hermano. No lo hace, no preserva la palabra de Dios y se mantienen ignorantes de muchas cosas. Ahora, mire, qué terrible es que hay cristianos, entre comillas, que voluntariamente ignoran que si visitan las mismas tinieblas van a ser destruidos. Y lamentablemente gente que ha oído la palabra de Dios, que han estado a la sombra de un púlpito, practican visitas a brujos para supuestas sanidades, y los brujos lo que hacen es meterles un demonio para que los destruya. Qué tremendo es. Yo he escuchado no solo una vez gente que es cristiana, hermano, y usted ni se lo espera, pero de repente usted se da cuenta que fueron a visitar a un brujo, fueron a visitar a una bruja, y como esos tontos que se ponen a dañar a las familias, se hacen pasar por hermanos, porque hasta hermanos le dicen a la gente que ignora que lo que están haciendo es abriendo puertas a las tinieblas. Hermano, qué tremendo es eso. Y aún ellos mismos van a ser destruidos por las tinieblas, porque la Biblia menciona que las tinieblas son como las serpientes y como los escorpiones. Y el escorpión tiene la característica de que si sus propias crías se mantienen mucho tiempo en su lomo, las destruye con su aguijón. Y si esas crías que hacen hechicerías y hacen trabajos
para destruir familias, destruir vidas. Finalmente ellos van a ser también destruidos con el mismo aguijón de las tinieblas, porque Jesucristo lo habló claro. Ahora, usted y yo no hemos sido llamados a ignorar las cosas que ocurren en nuestro alrededor. Hemos sido llamados a conocer la palabra de vida, hemos sido llamados a conocer el consejo del Señor para no ser destruidos. ¿Está conmigo? Qué terrible para mí fue escuchar en boca de una hermana en Cristo, que hoy ya no está aquí con nosotros, y si estuviera también lo digo, hermano, pero qué terrible es escuchar que la llevaron donde alguien que le puso una imagen y que le puso la imagen que al revés, y que, hermano, brujería. ¿Y cuántos mensajes no ha escuchado acá? ¿Cuántos consejos de la palabra de Dios no recibió? Pero en un momento de desesperación se prestan para ir a consultar a Satanás, hermano. Qué tremendo es gente que ha estado en una iglesia. Mire, hermano, para mí es lamentable, pero yo he escuchado gente, hermano, que cree que las tinieblas le puede ayudar y después puede continuar buscando de Dios. ¡Qué ignorancia, hermano! Ofender a Dios y después pretender abrazarse con Él es imposible. Si aún Jesús le dijo a Judas: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En otras palabras, el Señor estaba mirando la gran hipocresía con la que lo llegaba a besar. ¿Cuánto más el Señor no va a ver esa hipocresía de gente que quiere visitar a los brujos, quiere visitar a las tinieblas y después quieren llegar a una iglesia a congregarse? No, hermano. Y lo terrible es que la gente lo hace, hermano. Lo hace. Qué ignorantes son. Tremendo. Y fíjense de que la Biblia habla de gente que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si quiere vamos a verlo. Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo: por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos claramente que la ignorancia conduce a la dureza del corazón y esta luego conduce a la insensibilidad. Y cuando menos recuerda la gente, están cometiendo impurezas. Y lo tremendo del caso es que les parece que son inteligentes, fíjese. Mire, hermano, es lo más terrible, que los que hacen tales cosas fanfarronean como sabios. Ay, hermano, digo yo, brutos son, porque son ajenos de la vida de Dios, hermano. Y ser ajeno de la vida de Dios, mire, es no gozar de los beneficios del Señor. Mire, hermano, yo he sido sanado, yo he visto gente ser libre. Yo he orado por algunas personas que han sido sanas. En sanidades no han sido muchas, pero he visto. Y me ha usado también el Señor para algunas sanidades. He visto el poder de Dios. ¿Cómo voy a ser como un tonto que se va a buscar las tinieblas para que me ayuden, hermano? ¿Cómo voy a cometer esa estupidez que hacen muchos en este tiempo? Que Dios nos libre de esa ignorancia que se vive hoy en esta tierra, hermano. Gente que ha estado escuchando el mensaje del Señor y van, hermano, como ovejas al degolladero. ¿Dónde ha visto usted que las tinieblas va a ayudar a alguien? Nunca, hermanos. Las tinieblas son hipócritas. Las tinieblas son maldad pura. Y sus representantes también son en cierta medida ignorantes, hermano, porque al final terminan siendo destruidos. Si Dios no los rescata, terminan siendo destruidos, terminan locos. Mire, la mayoría de los lugares que se prestan para la brujería, yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermano, porque ni lo ando escrito para compartirlo.
Pero la mayoría de la gente de los pueblos que practican la brujería son pueblos empobrecidos. Es tremendo. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, nos cubra y nos libre de toda contaminación. Mira, amado hermano, nunca me vaya a salir usted con esa cuestión, porque tal vez no va a ver el amor de Cristo en mí. Le voy a pegar su llamada de atención fuerte como pastor, y quizá, hermano, hasta le dejo en la vara del callado del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado gente, hermano, que ha estado aquí, hermano, y han terminado visitando brujería. Déjeme decirle, hermano, que el Espíritu Santo es celoso. Y usted me dice, hermano, y usted no tiene miedo. Yo no le tengo miedo a las tinieblas, porque en mí habita el Espíritu Santo de Dios. A mí no me venga con cuestiones de que los brujos. Si el brujo más grande de las tinieblas es Satanás, ya a tiempo nos quiere matar. Pero sabe que en uno está el Espíritu Santo de Dios, que habita en el que ha confiado en la preciosa sangre y que tiene una relación genuina con Dios. ¿Usted cree que las tinieblas no se da cuenta cuando somos genuinos o no? Ay, hermano, mire, hermano, perdóneme que le vuelva a repetir esto, pero yo no le tengo miedo a las tinieblas, porque conmigo está el Espíritu Santo. Ahora, yo no ando haciendo cacería de brujas, claro que no, pero no les tengo miedo. Pero lo que sí tengo miedo es la ignorancia de muchos que se dicen ser hermanos y que van como necios, hermanos, a poner su cuello para que un brujo los destruya, porque quieren sacarse del corazón un despecho, porque quieren ayudar para que su hijo o su hija cambie. Mire, hermano, qué terrible. Eso es ignorancia. Bien dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y déjeme decirle algo, que quien visita las tinieblas quizá ni alcance el perdón, porque es pecado de muerte, es iniquidad, y algunos siguen vivos físicamente pero muertos espiritualmente. Eso es terrible, hermano. Marcos capítulo 6, verso 34. Dice la Escritura: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la labor de un pastor, enseñar. Y todo ministro que está bajo la unción de Dios tiene que enseñar, porque en la enseñanza se destruye la ignorancia, pero la enseñanza basada en la Biblia. Ahora, si usted es oveja, usted va a recibir esa enseñanza. Si usted no la recibe, perdón, hermano, pero es una oveja sorda. Y la oveja sorda no oye los pasos del lobo cuando se acerca. Pero si usted recibe la enseñanza de Cristo, usted es bendecido, es bendecida, porque usted conoce cómo no va a ser destruido, cómo no va a ser destruida. Aún la Escritura declara: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, la herramienta de las tinieblas es la ignorancia. Las tinieblas trabajan para que usted no lea la Biblia, para que usted no se congregue, para que usted no perdone, para que usted haga cosas que están en contra del plan de Dios, porque la ignorancia, aún la ignorancia voluntaria, porque hay gente que voluntariamente está ignorando que Dios quiere que perdone, que Dios quiere que cambie, que Dios quiere, lo ignoran voluntariamente. Hermano, no acontezca tal cosa entre nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere quitar esos pensamientos humanos que no han sido aprobados por Dios, pensamientos de pobreza, incluso que la gente cree que nunca va a prosperar. Mi familia fue pobre, yo voy a ser pobre, dicen algunos, y es que ya venimos. Dicen algunos por ahí, hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados, dicen. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que nos quiere enseñar para que la ignorancia no sea una barrera? Dios quiere que nos demos cuenta que somos sus hijos y que lo mejor de esta tierra, lo mejor que Él tiene es para nosotros. Pero tenemos que creerle, tenemos que recibir su sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Prestemos atención a esto, porque ya vimos cómo el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pero aquí vemos al Señor enseñándoles muchas cosas. Muchas cosas.
Es decir, que el camino hacia la libertad son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, ¿estaremos nosotros recibiendo esas enseñanzas o estaremos ignorándolas? Yo recuerdo que al inicio, creo que del 2014, este año creo que no lo hice, pero al inicio del 2014 estuve mencionando un montón de títulos de los mensajes que estuve predicando en este lugar. Mire, nos reunimos 3 veces por semana. El año creo que tiene 52 semanas, ¿verdad? Ok, multiplíquelo por 3. Más de 150 mensajes al año. 150 horas. ¿A cuántos días tendrá equivalencia eso escuchando la palabra de Dios? Ajá, recibir la palabra de Dios por tanto tiempo y después ir a cometer una tontera. ¿Usted cree, amado hermano, que será digno eso de misericordia? Que Dios nos auxilie, que Dios nos libre. ¿Es tremendo esto? Proverbios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, el conocimiento de Dios, mire, no cierre su Biblia porque vamos a seguir leyendo. Cuando dice acá, y hallarás el conocimiento de Dios, esto es mejor que ser un alumno allá en la NASA. Esto es mejor que ser estudiante de Harvard. Esto es mejor que ser instruido por reyes de la tierra. Estaba viendo que cómo invitan, hermano, a conferencias a expresidentes a dar cátedras, tal vez en universidades o en reuniones de empresarios. Pero vaya, eso es bueno, no voy a decir que es malo porque sería ignorancia de mi parte. Es bueno, pero es humano, es algo muy humano. Hay un nivel más alto, y el nivel más alto es lo que se declara acá: y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Usted cree que es poca cosa? Por eso hay reyes de la tierra que piden consejo de hombres de Dios. Claro, ignorantes que piden consejo a brujos, sé que los hay, pero los que tienen entendimiento piden consejos a hombres que tienen la sabiduría de Dios. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos que entender ese llamado que Dios nos hace. Gloria al Señor Jesucristo. Yo subrayé esa parte donde dice: si como a la plata la buscares, porque Dios nos habla con un lenguaje muy directo, ya que Él ve que la gente está muy enfocada en esa búsqueda de la plata, y nos está invitando a que esa fuerza, ese interés, nosotros lo direccionemos buscando las cosas de Dios, para que tengamos la buena consecuencia que declara la Biblia. Porque dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amados hermanos, honremos al Señor guardando su palabra, practicándola, y Él nos honrará a nosotros. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no deje usted de honrar al eterno y sabio Dios, atencionando su palabra, porque el beneficio es para usted. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, oro para que tú te glorifiques, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Padre de misericordia, para que tú, Señor, nos bendigas, Señor, con
ese conocimiento que viene de ti. En el nombre de Jesús, oro, Padre eterno, para que no permitas que, siendo enseñados por ti, ninguno de los que están en este lugar vaya a pedir auxilio a las tinieblas. En el nombre de Jesús oro para que pongas hambre de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Mira a cada uno, Señor, de nosotros y líbranos de todo mal y llénanos de tu conocimiento. Erradica la ignorancia de cada corazón. En el nombre de Jesús, bendito Dios.